Bueno, estamos en el laboratorio aquí en la quinta de Mutis de la Universidad del Rosario con uno de los investigadores más importantes de fósiles en Colombia, el profesor Edwin Cadena. Un gusto estar aquí contigo, Barrito, y bueno, con todos los televidentes. Bueno, aquí hay una cantidad de fósiles, de investigación, parece como un Jurassic Park en laboratorio. ¿Todo esto qué implica, profesor? El haber, digamos, conseguido o descubierto o investigado este tipo de fósiles. Todo esto implica algo fascinante para Colombia, y no solo para Colombia, sino para el mundo. Lo primero es descubrir algo que estuvo millones de años encapsulado dentro de las rocas y ser los primeros en descubrirlo. Eso ya es algo fascinante. Y lo segundo es contar la historia de la biodiversidad en el país y en el planeta. Cómo fue que llegamos a tener las plantas, los animales que tenemos hoy en día, quienes ya no están con nosotros, quienes sucumbieron ante extinciones, ese tipo de cosas que básicamente en millones de años se le vuelve a uno la cabeza, pues obviamente sale de la cabeza de cualquiera. ¿Qué pasó con esa tortuga que descubrieron en Socha, Boyacá? Sí, es una tortuga de aproximadamente 1.5 metros de largo, o sea, bastante grande dentro del mundo de las tortugas, exactamente, que vivió en Colombia hace 57 millones de años. Y te preguntarás, o la gente se preguntará, ¿cómo saben que es 57 y no 55? O 51. O 51, exactamente. Entonces lo que hacemos es tomar muestras de las rocas en las cuales encontramos los fósiles y a esas rocas extraemos unos cristalitos muy famosos que se llaman zircones. Tal vez la gente ha escuchado de pronto en joyería incrustaciones de zircón o algo así. Esos zircones los analizamos y esos nos dan la edad de las rocas en las cuales vivieron estas tortugas. ¿Y por qué son importantes? Porque nos ayudan a reconstruir cómo era la Colombia de ese entonces. La gente se imagina tal vez que eran cordilleras y no. A través de una tortuga. A través de una tortuga fósil. ¿Por qué? Porque estas tortugas no pueden, dijéramos, subir montañas, atravesar montañas. Tienen que desplazarse a través del agua y el encontrarlas en Socha y encontrarlas anteriormente en Cerrejón nos permite establecer que había una conectividad de toda esta parte del norte de Sudamérica en ese momento. Aquí entra también la comunidad, la gente que está en los pueblitos, en sus fincas o trabajando en diferentes actividades en el campo. Un señor de Socha, que de hecho es un maestro pintor, Byron Benítez, empieza a caminar en las zonas aledañas a Socha y empezó a encontrar fósiles a lo largo de casi que unos 15, 20 años. Y los colectó y los empezó a armar y construyó un pequeño museo en Socha. Llegamos luego los paleontólogos y ahí es donde empieza toda la historia un poco de este descubrimiento. ¿Por qué eran tan grandes esos animales? Es una pregunta fascinante y hay varias hipótesis. Como no podemos llegar al momento justo y poder verlas en vivo y en directo, tenemos que basarnos en la poca evidencia o en la evidencia que queda preservada en las rocas o en ellas mismas. Lo que vemos en las rocas es que es un momento de gran calentamiento, un calentamiento global considerable y que para los reptiles aumentar la temperatura de los ambientes pues beneficia su metabolismo, hace que pues fácilmente se puedan calentar y posiblemente crecer más. Esa es una hipótesis, calentamiento. Otra hipótesis es que estas tortugas habitaron justo después de una extinción, de la extinción que se llevó a gran parte de los dinosaurios. Entonces muy seguramente la no existencia de estos dinosaurios en los ecosistemas pues obviamente permitió que estos reptiles pudieran dominar estos entornos y ser muy prósperos en ellos. Estamos en la localidad de Titanoboa, en Socha, Boyacá. Es un lugar fantástico con fósiles no solo de Titanoboa, sino también de las mismas tortugas, cocodrilos, con una preservación mucho mejor. ¿Cuál es la recomendación, digamos, para una persona que camina por el campo, como le pasó a este señor, y de pronto se encuentra con una piedra rara que puede ser un fósil? Porque antes yo me acuerdo que uno llegaba, por ejemplo, a Villa de Leyva y el suelo de la plaza era llena de fósiles y todo el mundo los cogió. ¿Cuál es la recomendación, profesor? La primera recomendación es no lo toque. Tomar una foto
ojalá con una escalita. Una escalita puede ser una moneda, puede ser una llave, puede ser un lápiz, algo que nos diga qué tan grande era. Entonces, si era de 2 metros, si es algo pequeño. Y con esa foto enviársela a un experto, que puede ser el Servicio Geológico Colombiano o acá en la Universidad del Rosario con nosotros, que somos paleontólogos, y nosotros siempre estamos ávidos de dar la respuesta. Así sea posiblemente una roca con forma, que no es un fósil, pero le vamos a dar la respuesta. Finalmente, a través de, digamos, un fósil como este se pueden descubrir, por ejemplo, las enfermedades que había en ese momento. Hay algo interesante dentro del mundo de la paleontología que se llama la paleopatología. La patología es el estudio de las enfermedades. Eso sucede mucho, sobre todo con enfermedades óseas, los huesos. Los huesos. Entonces podemos saber que algunos animales extintos, por ejemplo dinosaurios o algunos vertebrados, tenían problemas obviamente óseos, ya fuese por fracturas o fuese por enfermedades óseas. Eso queda preservado en los fósiles y lo podemos estudiar. A nivel de virus y bacterias es un poco más complicado porque ellas fácilmente pues desaparecen. Sin embargo, hay algunas marcas que pueden quedar. Algunas marcas que pueden quedar en los huesos de actividad bacterial. En la superficie del hueso queda marcada esa actividad bacteriana. Profesor, muchísimas gracias por esta entrevista. Además, esto es fascinante. Esto es un laboratorio lleno de fósiles, el cual a través de esta entrevista vamos a mostrar.